¿Están listos? Hola, soy Márgara, la directora de Acierto Abogados Consultores, y hoy vamos a hablar del capital social. Muy frecuentemente nos consultan qué hacemos con el capital suscrito y pagado en las sociedades por acciones y cuándo se tiene que pagar el capital en las sociedades de responsabilidad limitada. Y hoy queremos resolver esas preguntas. Vamos a comenzar por las sociedades de responsabilidad limitada. A diferencia de lo que sucede en las sociedades por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, al momento de constituirse o cuando se va a hacer una capitalización, el capital se debe pagar completamente. Eso quiere decir que si yo hoy me constituyo en sociedad de responsabilidad limitada y digo que el capital social es de 1 millón de pesos, todos los socios deben pagar el capital social de 1 millón de pesos, dependiendo de las proporciones que tenga cada uno. Cuando aumento el capital social en una sociedad de responsabilidad limitada, pues también voy a tener que pagar el capital cuando se hace la capitalización. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley no te otorga plazo para el pago del capital o de la capitalización como sí sucede en las sociedades por acciones. En las sociedades por acciones existen 3 tipos de capital. En las sociedades comandita por acciones y sociedades anónimas, las reglas son diferentes a lo que sucede en las sociedades por acciones simplificadas. Vamos a hablar en este momento de las acciones comanditas por acciones y sociedades anónimas. Entonces, el capital autorizado, que es uno de los capitales, es esa autorización que dan los socios para que se incremente el capital pagado y suscrito, que son los otros capitales que ya vamos a definir, sin necesidad de hacer una reforma estatutaria, porque en este tipo de sociedades el incremento del capital suscrito y pagado sin tener esa autorización del capital autorizado implica una reforma estatutaria. El capital suscrito es el capital que se obligan a suscribir en acciones los accionistas, pero la ley les pone un límite. Por ejemplo, tengo un capital autorizado de 10 millones. La ley dice que los accionistas deben suscribir por lo menos el 50% del capital autorizado. ¿Eso qué quiere decir? Que en una sociedad con un capital autorizado de 10 millones de pesos, el suscrito mínimamente es de 5 millones de pesos. ¿Qué pasa con el pagado? El pagado es el que efectivamente pagan los accionistas, bien sea al momento de constitución o al momento de una emisión de acciones. ¿Me entendieron? La ley también trae un límite para el capital pagado. El capital pagado debe ser como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Esto no es tan complicado. Entonces, volviendo al ejemplo que traíamos, si la sociedad se constituye con un capital autorizado de 10 millones de pesos, el capital suscrito será de 5 millones porque debe ser el 50% del capital autorizado como mínimo. Y el capital pagado será de 1.667.000 porque como mínimo debe ser la tercera parte del capital suscrito. Pero esta situación es muy diferente en las sociedades por acciones simplificadas. Si miramos el capital de las sociedades por acciones simplificadas, encontramos que la ley no estableció estos límites. Lo que hizo la ley fue permitirle a los accionistas de esta clase de sociedades determinar los límites de acuerdo con su interés. Por tanto, ya no tendremos un capital suscrito que equivalga al 50% del autorizado, ni un capital pagado que equivalga mínimo a la tercera parte del capital suscrito. El último punto muy importante en cuanto al capital y que ustedes deben conocer es cuándo debo pagar el resto de capital que me obligué a suscribir. Entonces,
Si tomamos en cuenta las sociedades comanditas por acciones y las sociedades anónimas y pagamos la tercera parte del capital suscrito, quiere decir que las 2/3 partes restantes se deben pagar dentro del año siguiente a la fecha en que se constituyó la sociedad o a la fecha en que se hizo la emisión de acciones. Por el contrario, si miramos este mismo tema en las sociedades por acciones simplificadas, vamos a encontrar que la ley amplió este plazo y permite que el capital suscrito se termine de pagar dentro de los 2 años siguientes a la fecha de constitución o a la fecha de la emisión de acciones. Eso es todo por hoy y espero que hayamos aclarado todas las dudas sobre todo lo referente a los 3 tipos de capitales que hay en las sociedades por acciones. Espero verlos pronto en nuestro próximo video. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn como Acierto Abogados Consultores y podrás visitarnos en nuestra página web www.aciertoabogadosconsultores.com. Chao, hasta la próxima.